En este simulador de la microbit vamos a resolver un problema que tiene que ver con el promedio de lluvias de una región. Entonces este ejercicio es muy importante porque las personas que cultivan en el campo necesitan saber eso. Necesitan saber el promedio de lluvias en un determinado tiempo. Entonces el ejercicio nos dice que nosotros debemos calcular el promedio de las lluvias en 5 años. Para eso vamos a hacer lo siguiente en la microbit. Vamos a utilizar una entrada que es si la microbit está agitada. Todo se va a ejecutar si yo muevo la microbit. De ahí para allá voy a utilizar unos nuevos elementos del código que se llaman las variables. Las variables pueden tomar un valor dentro de un rango y las variables yo las creo utilizando esta función de creación de variables. Hasta el momento nosotros habíamos trabajado variables, pero variables booleanas que solamente podían tomar dos valores. En este caso vamos a crear variables que puedan tomar un rango de valores más amplio. Entonces hago clic en variables y hago clic aquí en crear una variable. Le coloco un nombre. Uno de los nombres que yo le voy a colocar a la variable que necesito es la lluvia del día. Entonces voy a colocarle un nombre que se asemeje a los valores que yo voy a obtener. Entonces se va a llamar lluvia día. Le doy a aceptar. Esta variable tiene a su vez dos condiciones o dos elementos. Uno, que se establece la lluvia, o sea, la variable al inicio del código del programa se coloca un valor para iniciar y luego en el transcurso del programa se puede cambiar o en el transcurso del código. Entonces yo voy a empezar estableciendo esta variable en 0. Voy a empezar colocando que la variable es 0. Entonces también me dicen que nosotros vamos a calcular el promedio de las lluvias en 5 años. Pero yo sé que un año tiene 365 días. Entonces haciendo una multiplicación de 5 años por 365 tengo el total de todos los días de los 5 años. Y como este ejercicio, para poder calcular el promedio, yo tengo que tener los datos de cada día. Entonces yo sé que 5 años son 1825 días. Podemos hacer la multiplicación acá en una calculadora aparte. Entonces puedo decir que 365 días tiene un año y lo multiplico por 5 años, entonces me da 1825. Entonces yo voy a utilizar un bucle, el bucle repetir, y este bucle lo que va a hacer es que va a tomar el valor de la lluvia durante este número, durante 5 por 365 durante 1825 días. Entonces lo vamos a repetir 1825 veces. ¿Por qué? Porque voy a tomar el valor de cada día. Entonces las lluvias caen, según el problema, caen de 0 milímetros de lluvia, o sea que no cae lluvia, a 6 milímetros de lluvia, donde es mucha la intensidad de lluvia. Como esos son eventos al azar, yo no sé si un día llueve, si otro día no llueve, no sé si un día llueva mucho u otro día sí llueva mucho. Entonces nosotros vamos a tomar una expresión matemática que se llama el azar. Y eso es algo que nosotros tenemos en nuestra naturaleza. Entonces yo le digo a él
que vamos a cambiar la variable. Vamos a cambiar la variable, cambiar lluvia, por un número al azar. Entonces me voy aquí al componente matemáticas, un número al azar que esté entre 0 y 6. Entonces voy a escoger un número al azar que esté entre 0 y 6. Cuando se cambia la variable lluvia, él empieza en 0. Él puede escoger un número al azar cada vez que haga el ciclo. Puede escoger el 1, el 2, el 6, el 0, puede escogerlo. Pero además de escoger ese número, la variable lluvia va acumulando los resultados. O sea, si en un momento escogió 1 y en el otro escogió 3, se acumula en 4. Y si a la siguiente repetición se le aparece el 2, entonces ya se va acumulando en 6. Luego de que pasa esto, entonces yo me voy, ya yo tengo todo esto, entonces yo voy a hacer el cálculo del promedio. Entonces yo voy a crear otra variable que me sirva para eso, para obtener el cálculo de toda la sumatoria de los datos dividido entre la cantidad de datos. La sumatoria de todos los datos está en la variable lluvia día y todos los datos son todos los días, que es 1285. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar total lluvia. No vamos a crearla porque esa vamos a colocarla promedio lluvia, porque en esa ya vamos a tener el promedio de las lluvias. O sea, un número que me refleje todo, que me refleje un solo número que me refleje todas las interacciones. Ese es el significado de promedio. Entonces ahora yo utilizo la variable como la otra, establezco la variable acá primero en 0, promedio lluvia, y luego la voy a utilizar. Voy a coger promedio lluvia y la voy a cambiar promedio lluvia por, voy a utilizar, como es una división, voy a utilizar el componente de división, es este, lo coloco aquí y voy a dividir la variable lluvia día, que al salir del ciclo ya tiene el acumulado de la suma de todos los 1825 datos, y lo voy a dividir por esa cantidad, 1825. Después de hacer esa división, entonces voy a mostrar que me aparezca primero la palabra promedio y luego sí que me aparezca el dato. Entonces voy a mostrar la cadena promedio y voy a mostrar lo que queda del valor después de la división de todos los datos de las lluvias entre 1825. Entonces voy a colocar mostrar promedio lluvia, hago clic, saco promedio lluvia y lo coloco acá, y voy a dejar que esto esté por unos segundos. Entonces voy a utilizar la pausa y voy a dejar que este resultado esté por un segundo. Listo, probamos. Vamos a probar desde aquí, pero también vamos a probar en la pantalla grande. Se activa con el evento check. Dice prom y me dice que es 3.0. Prom y me dice que es 2.9. Aquí podemos ver, y suele suceder, que hay cosas que no nos gustan, y es que aparece un dato y luego el otro. Entonces vamos a borrar pantalla para que eliminemos eso. Después de ejecutar el código, podemos realizar la depuración y podemos mejorar lo que nosotros hemos hecho. Volvamos entonces, play, grande y change. Prom 3.
vuelvo y le hago check. From 3.0. Check from 3.0 otra vez, 03. Check from 3. Ya son cosas del azar, pero aquí es el código que resuelve el problema del promedio de las lluvias cada día de 5 años.